experto en derechos humanos e integrante del consorcio USAC-URL Así Es. Vamos ahora a iniciar un conversatorio. Voy a plantear algunas preguntas que voy a dirigir directamente a alguno de ellos. Y antes de esas preguntas, yo quería contarles que en 1999, después de las 5 de la tarde, en un municipio de Alta Verapaz, bajando al Polo Chico, estaba cerrándose las mesas de votación para la consulta popular, el referéndum, que ponía los contenidos de los acuerdos de paz, con la posibilidad de ser incluidos en la Constitución de la República. Y recuerdo que cuando estaba terminando en la puerta del salón comunal de ese municipio, había un dirigente indígena, Maya Perchi, que me dijo en mi idioma, en nuestro idioma: estoy muy contento porque estamos ganando. Tenía sus botas de hule, su morral, y él estaba feliz. Toda la gente que vino, me dijo, viene a votar por el sí. Me entusiasmó tanto que me quedé ahí. Cuando empezó el conteo, efectivamente, era la papeleta del sí, el triple de la cantidad que tenía el no. Y todos estaban contentos. Salí de ahí con la preocupación de lo que él me había dicho. Desde la mañana no me quieren aquí, siempre me piden que me salga. Él estaba orgulloso de portar en su pecho la acreditación del Tribunal Supremo Electoral como observador. Y a pesar de eso, la Junta Receptora de Votos le decía: tú no tienes nada que hacer aquí, tienes que estar afuera. Y él se quedó. Y se quedó contento porque en sus palabras, el montoncito del sí era superior al del no cuando terminó el conteo. Cuando venía de regreso y se hizo el conteo nacional, ganó el no sobre el sí. Y la pregunta que después nos hacían era: pero si nosotros ganamos, ¿por qué es no? Y la dimensión local versus la dimensión nacional no empataba. Porque mientras en una región, en una comunidad, había un pensamiento que había prevalecido, pesó lo nacional y se dividió efectivamente la posición. Hoy tengo la expectativa que va a ser diferente. No sé ustedes. Pero para conseguir eso necesitamos tener claridades. Y este es un evento académico. Y es un evento académico porque hemos escuchado dos presentaciones que nos ilustran sustantivamente. Pero falta meterlo en la cotidianidad, y ese va a ser el reto en los próximos minutos que vamos a tener desde esta mesa. Y quería empezar precisamente preguntándole al maestro Pedro Xu, ¿qué es la autoridad indígena? Porque yo he escuchado de abogados, de jueces, de funcionarios y operadores de justicia estatales que es impreciso, que no se entiende su ámbito, su nombramiento, su titularidad. Entonces la primera pregunta que se nos ocurre útil para la comprensión y respaldo de algo que, como se ha dicho aquí, está ahí, existe y ha funcionado. La pregunta la estoy diciendo en términos coloquiales, pero dice: ¿cuáles son los alcances y límites en la competencia que tienen las autoridades indígenas en la aplicación de su jurisdicción? ¿Qué parámetros utilizan para delimitar la competencia territorial de la jurisdicción indígena? ¿Qué tipos de casos resuelven? ¿Qué sanciones imponen tradicionalmente esa autoridad indígena? La mayoría de estas palabras no las entiendo, yo no soy abogado, pero comprendo que queremos saber quién es la autoridad indígena en términos de este debate. Y por eso, ¿quién mejor que Pedro para que nos ayude a comprenderlo? Por favor, y quiero igualmente pedirle a doña Gisela Mayén, a la doctora Mayén, que nos ayude a comprender estas cosas. Por favor.
Gracias. Autoridad indígena es la persona que sirve a la comunidad, que tiene coerción, porque sí manda, que tiene fuerza, que se identifica como un símbolo, ya sea esa vara occidental de una vara, o el cetro que tiene y reivindica el pueblo quechí, que tiene simbología para decir somos los representantes de la comunidad, pero que da ejemplo, porque hay un elemento fundamental: fuerza moral. Si sos miembro de un comité y fuiste el tesorero y no rendiste cuentas, no podés ser como autoridad. Si tenés 2 mujeres, no podés resolver problemas de familia. Si sos un mal vecino en tu comunidad, no se te puede dar el cargo de autoridad porque sabes que sos mal vecino. Y todos lo sabemos, porque en comunidad nos conocemos. Es comunidad. Pero hay algo importante en la tarea del ejemplo. Y es lo que siempre le hemos criticado al sistema oficial, a la institucionalidad oficial. Si das mal ejemplo una vez, te perdonamos. Si das mal ejemplo una segunda vez, si hay que arreglar el camino y la tarea era a las 5 de la mañana y llegaste a las 9, te perdonamos. Pero si lo volvés a hacer, te quitamos el cargo inmediatamente y te sancionamos por el mal ejemplo que significa eso para la comunidad. La pregunta es, ¿ocurre eso con el sistema y la institucionalidad de justicia? Con la institucionalidad del Estado, no. Después del proceso eleccionario, casi todos los guatemaltecos a los 15 días estamos inconformes con la persona que elegimos. Terrible. Entonces, si no se sirve, no se es autoridad. Y eso sí queda claro en el inconsciente de nosotros, los pueblos indígenas. Pero, si me permite, yo quisiera intervenir un momentito en este tema. Cuando hice mi primera intervención, yo señalaba que efectivamente desde la llegada de los españoles al territorio guatemalteco se reconoció, dijéramos, a las autoridades indígenas. Y desde entonces hasta probablemente 1985 se les llamó alcaldes indígenas. La denominación de autoridad indígena es más reciente, es muy reciente. Yo diría tal vez del 2000 para acá, cuando reivindican cabalmente las autoridades indígenas su inclusión en la ley, en el Código Municipal y en la Ley de Consejos de Desarrollo, que lo reconoce como autoridades indígenas y no ya como alcaldes o alcaldes auxiliares. Pero también aquí quiero acotar un asunto. Aquellas personas que en 1542 asumen el cargo de alcaldes ordinarios o alcaldes indígenas, ¿quiénes eran? Pues eran las autoridades, los principales, que se les llamó en español principales, pero que eran los calpules, los cabezas del linaje de la época, los chimitales, dijéramos en Cachiquel, de la época anterior a los españoles. Ha estado entonces, dijéramos, desde ese momento el cargo con otro nombre, pero la reminiscencia, la forma de actuar, la manera de impartir justicia es la que ha traído desde la época anterior a la llegada de los españoles a este territorio
la población indígena. Entonces, hay a veces, dijéramos, en estas pláticas que hemos tenido, que se nos cuestiona, sí, pero ¿por qué alcaldes? Ese es un nombre español. Eso viene entonces no de una tradición indígena, sino de una tradición española. Sí, el título, pero no la forma. Entonces, yo sí creo que vale la pena que reflexionemos también en eso. Reivindicaciones indígenas, reivindicaciones de los pueblos indígenas nos permiten ahora hablar de autoridades indígenas y ya no de alcaldías indígenas. Sí, muchas gracias. No, en el año 2000 en Totonicapán empezamos una discusión sobre si somos auxiliares o somos autoridades. Y eso, pues afortunadamente, en el año 2000, lo digo con bastante orgullo, me tocó ser el presidente de 48 cantones. Y entonces fue la discusión en todas las comunidades y, innovación jurídica, descubrimos que somos autoridades de manera legal. Y entonces esta sí es una reivindicación. Lo importante aquí es que efectivamente es un sistema que ha existido paralelo al sistema oficial y que ha funcionado. No lo dice Pedro Schil, lo dicen las estadísticas del Ministerio Público y lo dicen artículos de prensa, de investigación de prensa. Totonicapán, Sololá y Santa Cruz del Quiché, los menos violentos del país. Y coincidentemente existe institucionalidad indígena fuerte. Pero ojo con el dato. De nuevo, no lo digo yo, lo dice la prensa seria. Hay un artículo del diario digital de Plaza Pública que establece un estudio comparativo entre el más violento del país y el menos violento del país. Puerto Barrio es el más violento, más de 10 muertos contra Concepción Tucuapa, honrosamente del pueblo MAM, un muerto en 10 años. ¿Cómo explicamos eso? Si no tiene que ver muchos de los elementos culturales y la resolución del conflicto. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias a Gisela por estas reflexiones. Y la verdad es que cuando discutimos estos temas, en esa búsqueda de interculturalidad, en un diálogo multicultural, aparece regularmente la concepción de barbarie. Es que ellos son bárbaros, hay que civilizarlos, hay que traerlos a la civilización, hay que educarlos, hay que formarlos, hay que sacarlos de su atraso. Y esto ha venido evolucionando hasta el momento de decir que lo que pasa es que violan derechos humanos y que la manera de hacer justicia afecta los derechos humanos. Saludo a don Rigoberto, que está entrando en este momento. Bienvenido, por favor. El tema es la jurisdicción indígena garantiza los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Constitución y en el marco jurídico internacional de los derechos humanos. Le pregunto formalmente al licenciado Pablo Hurtado, pero igualmente quiero pedirle tanto al maestro Xu como a la doctora Mayen que complementen. Por favor, Pablo. Sí, bueno, tenemos que partir de una premisa que puede ser hasta irrisoria, si quiere, pero que pareciera que ya no la tenemos siempre presente. Quienes forman parte de los pueblos indígenas también son seres humanos y también, al igual que todo el resto del género humano, tenemos derechos fundamentales que son universalmente reconocidos en atención a esta esencia y esta dignidad que como seres humanos tenemos.
Esto, y pues lo vemos reflejado, ya se ha mencionado, en los distintos instrumentos internacionales, en los distintos criterios jurisprudenciales, en donde se ha reconocido ese pluralismo jurídico, pero limitado, si se quiere, de alguna forma, a aquellos aspectos que no sean incompatibles con esos derechos fundamentales definidos por los sistemas jurídicos nacionales o internacionalmente reconocidos. Reitero esto por ese carácter inherente y esencial de los derechos humanos para toda persona, sea o no sea indígena. Vale la pena, y yo creo que de una forma pues, que muy adecuadamente se ha desarrollado, hay un fallo muy reciente de la Corte Constitucional, desde el 10 de marzo de este año, en donde les doy el número de expediente que quisiera leerlo después, el 1467-2014. Este es un caso interesante porque se trata de un amparo que fue promovido contra la decisión de una sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia que revocó, dejó sin efecto un sobreseimiento que se había hecho contra una persona acusada del delito de violación. Un delito pues, de alto impacto, ¿verdad? Lo interesante del caso es que el juez de primera instancia de niñez y adolescencia del departamento de San Marcos, era este caso, resolvió dar por terminado, por finalizado el proceso, porque estimó que ese caso ya había sido conocido, juzgado y resuelto por las autoridades de la comunidad indígena que pertenece al sindicato, con participación de la comunidad y de las propias autoridades ancestrales, y algo importante, en acuerdo con la parte agraviada. En base a eso, el juez de primera instancia había acordado pues, dar por terminado ese proceso. Sin embargo, la sala de Corte de Apelaciones, pues dada la gravedad del caso y demás, consideró que no era adecuado dar por terminado este proceso, sino que debía continuar, e incluso ya se mencionaba en una de las exposiciones anteriores, ordenó certificarlo conducente en contra de los miembros de la comunidad que participaron en el juzgamiento. O sea, no solo dijo que no era adecuado, o sea, que no era válido el haber terminado el caso por haber sido conocido ya por el sistema jurídico indígena, sino que dijo, o estableció ya, creo que era la que mencionaba, que hay una responsabilidad penal por quienes habían participado en ese proceso. Pensando y reflexionando en un caso de violación, pues yo creo que no cuesta entender lo que tuvo en la mente los magistrados de esta sala, ya buscando la protección de la víctima, pues esa sensación de que un delito de violación y demás no quedara pues, a su criterio. Sin embargo, ese razonamiento, esa motivación, yo creo que lo primero es que nos pone en manifiesto la necesidad de conocer el pluralismo jurídico a efecto de valorar y respetar adecuadamente este sistema jurídico indígena que también imparte justicia, resuelve los conflictos e imparte justicia. Entonces, y sobre todo la necesidad de conocer más del mismo. Lo peor que se puede hacer es generar criterios y posturas en desconocimiento de la materia de la que se está hablando. Entonces, en este caso, pues llegó a la Corte de Constitucionalidad. Es un caso del 2014 y fue resuelto hasta el 2016. Un tiempo prolongado, pero entendemos que requiere o requirió pues algún análisis a profundidad. Los aspectos medulares, el fallo de la Corte de Constitucionalidad fue con lugar, o sea, aceptando y reconociendo que ese caso ya había sido conocido, tramitado, resuelto por el sistema jurídico indígena, pero estableció algunos criterios, algunos elementos que yo creo que son muy importantes y para responder la pregunta los que les pueden dar ese lineamiento en cómo garantizar el pleno respeto de los derechos humanos
también en la aplicación del sistema jurídico indígena. Ya Pedro mencionaba, como cualquier sistema jurídico no es perfecto, tiene también elementos que deben de irse desarrollando, evolucionando y fortaleciendo. Pues bueno, la Corte, que para garantizar real y efectivamente los derechos humanos de los pueblos indígenas guatemaltecos, debe hacerse acopio respecto a sus costumbres, formas de organización social, lo que incluye necesariamente el reconocimiento de la existencia de un sistema jurídico propio por medio del que se dirimen los conflictos suscitados en el seno de estas comunidades. Aquí la Corte estableció, y me hace que por atinado criterio, que para garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas es necesario ese reconocimiento del sistema jurídico indígena. Luego, también, ya algo se ha mencionado, estableció la Corte que la alusión a un derecho indígena supone la existencia de múltiples sistemas que provienen de los pueblos de origen maya, puesto que a criterio de la Corte, en parte también, es insostenible una pretensión de la existencia de un derecho indígena propio y único que resulta aplicable a todos los pueblos originarios que habitan en el país, atendiendo pues, a la realidad cultural, histórica y social del país. Luego, consideró la Corte de Constitucionalidad que partiendo de ese pleno reconocimiento del derecho indígena que conlleva la potestad que tienen los pueblos originarios para resolver sus conflictos, implica, entre otros aspectos, la necesaria adecuación del derecho indígena, sus normas y procedimientos a los derechos y garantías que establece la Constitución y las normas que integran el bloque de constitucionalidad. Ya una de las expositoras internacionales también se refirió al bloque constitucional, ese conjunto de normas que garantizan pues, esos derechos fundamentales de toda persona. Entonces, y la Corte, dentro de estos criterios, estableció algunos elementos que deben concurrir para la aplicación del derecho indígena. Un elemento personal, que los sujetos interesados sean miembros y poseer y mantener un sentido de pertenencia con su comunidad, es decir, a su cultura, sus costumbres y sus tradiciones. Un elemento territorial, que los hechos ocurran dentro del territorio que pertenece a la comunidad. Ya se han mencionado ya en algunas otras experiencias en donde, incluso fuera de la comunidad, se pueden conocer, pero en la Corte pues esto es lo que estableció. Un elemento institucional, que exista y sea reconocido un sistema de resolución de conflictos propios que integre sus usos, costumbres y procedimientos comúnmente conocidos y aceptados por los miembros de la comunidad. Y cuarto, un elemento objetivo, que el conflicto debe afectar los intereses de la comunidad de que se trate por lesionar un valor protegido por su cultura. De esa cuenta, la Corte considera que si se cumplen esos elementos, los actos realizados en la aplicación del derecho indígena y sobre todo las decisiones que emanen del mismo deben ser respetadas, pero están sujetas también al control de constitucionalidad por medio del amparo. O sea, la Corte establece que a través del amparo se puede cuestionar alguna transgresión a derechos fundamentales que pudieran haberse dado. Y por último, estableció la Corte Constitucional que las sanciones impuestas por el derecho indígena no pueden ser calificadas prima facie, o sea, desde a primer impulso, como vulneradoras de derechos humanos, en tanto que para analizar si vulneran o no derechos humanos se requieren conocer los aspectos sociales y culturales de la comunidad en que se aplican. Cuestión que hay mecanismos y hay herramientas para poderlo obtener a través de, por ejemplo, un peritaje cultural, un peritaje jurídico antropológico que permita comprender la cosmovisión indígena y su sistema normativo propio, lo que incluso podría variar de comunidad en comunidad según el contexto en el que se establece. Entonces, creemos que hoy por hoy, con esta serie de criterios que ha establecido la Corte, pues existe ya un marco de certeza para evitar esos, creemos, infundados temores de que la aplicación de la jurisdicción indígena es atentatoria con los derechos humanos.
Muchas gracias, Pablo. Quiero aprovechar para agregar una pregunta especialmente para la doctora Mayel, y ese tema de mujeres. ¿Cómo se manejan los derechos de las mujeres indígenas en la jurisdicción indígena? ¿Qué retos tenemos ahí? Se me ocurre pensar, y esto lo he escuchado en varias ocasiones, cuando se da una violación, ¿cómo se va a manejar una situación de esta naturaleza? Hay muchas preocupaciones y he encontrado gente que dice hay posiciones en contra de la reforma constitucional para el artículo 203 por desconocimiento, pero también hay por mala intención. Pero hay inquietudes como esta. ¿Qué pasa cuando sucede una violación, doctor? Bueno, es una pregunta bastante compleja y difícil de responder, especialmente por una mujer. Yo diría que, y basados también, lo que voy a decir es basado en la experiencia en el campo. Hemos recolectado información desde hace muchos años sobre, digamos, las formas de dirimir conflictos, las formas de resolver conflictos por parte de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas en Guatemala. Al respecto del tema que me plantea Álvaro, yo quisiera decir que los dos sistemas en este país, tanto el llamado sistema oficial como el sistema indígena, no nos dan una respuesta satisfactoria a este problema. No nos dan una respuesta satisfactoria a las mujeres porque no nos atienden específicamente los casos de violencia. Hay una ley de femicidio, hay una ley específica para la mujer en el caso del sistema oficial, pero quienes aplican la ley generalmente tienen posturas patriarcales todavía. No son los sistemas los patriarcales o los sistemas, no se les puede señalar de machistas tampoco, son las autoridades que aplican la legislación. En el sistema indígena también, dijéramos, no hemos encontrado que se dé una verdadera respuesta a las mujeres. Generalmente, ambos sistemas, repito, ambos sistemas, de varias maneras revictimizan a las mujeres que han sido violentadas, generalmente devolviéndole la culpa a las víctimas o trasladándole la responsabilidad de haber sido golpeadas por su mal comportamiento, etc. Entonces, identifico varios retos dentro de la jurisdicción indígena para abordar este tema. Yo creería que en primer lugar es necesario que las autoridades indígenas se sensibilicen acerca de que este problema de la violencia contra las mujeres constituye un delito y no un problema leve, que esta situación de violencia no finaliza con llevar a cabo una conciliación como a veces sucede, y que es indispensable realmente sancionar al agresor desde la perspectiva, por supuesto, y en el marco del sistema jurídico propio. El problema debe ser abordado como una problemática que afecta gravemente a los pueblos indígenas, pero que también nos afecta a todos los guatemaltecos como sociedad que convivimos. En segundo lugar, sabemos que la impunidad es mayor en los casos de violencia sexual perpetuada por miembros de familia, de una familia o
por miembros de la propia comunidad. Por lo que creo que las autoridades indígenas también tienen el reto de conocer y sancionar casos que no son denunciados, casos que son encubiertos por la familia o por la comunidad, porque tratar la violencia contra las mujeres también ha sido vista como un tabú dentro de la sociedad indígena. Pero quiero repetir algo, no es solamente la población indígena, no solamente las mujeres indígenas violentadas quienes no denuncian, también las mujeres ladinas violentadas no denuncian, y el sistema, igual el sistema oficial, tampoco, repito, no da las respuestas que quisiéramos tener. Y un tercer reto para el sistema, para la jurisdicción indígena: el sistema debe incorporar más mujeres en el desempeño de cargos dentro del sistema indígena, asegurar su participación en la intervención y sanción de estos delitos, por ejemplo, de estos delitos de violación o de agresión a las mujeres, así como también deberían estar las mujeres incorporadas en todas las medidas y decisiones que toma la comunidad sobre los casos en general, pero en particular sobre los casos de violencia. Sabemos muy bien que, por ejemplo, las señoras que ejercen prácticas como comadronas son también consejeras. Entonces, el sistema podría también incorporar a personas como ellas para que ayuden a las mujeres que han sido violentadas en un tratamiento psicológico de su problema, porque efectivamente eso es una necesidad dentro del sistema indígena. Yo me quedaría ahí en estos retos. Tal vez, no sé si Pedro me puede apoyar un poco en el tema, pero básicamente esos son los retos que yo identifico. Muchas gracias, Gisela, por estas ideas alrededor de este tema. Yo quiero pedir disculpas a todos porque efectivamente también lamentamos que la voz de las mujeres indígenas no esté en este panel, porque es fundamental verlo desde esa perspectiva, y es quizás la parte más poderosa de una realidad de maltrato, de una realidad en la cual tenemos mucha deuda histórica como sociedad. Quisiera terminar este diálogo con una pregunta que trae consigo una expectativa positiva. Si aprobamos las reformas constitucionales que permiten el reconocimiento del pluralismo jurídico a través de la reforma del artículo 203, en el corto plazo, ¿qué desafíos tenemos para una coordinación entre los dos sistemas? ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Y esto porque he escuchado en la cotidianidad del debate las posiciones de que al día siguiente viene el caos, que no siempre el caos es malo, pero en este caso se plantea como confusión, desorden y mucha incapacidad de imponer la justicia. Así que quisiera la ayuda de nuestros compañeros de este escenario para comprender ¿qué viene a continuación? ¿Cuáles son esos desafíos de coordinación entre el sistema de justicia oficial y el sistema de justicia propio de los pueblos indígenas? Vamos a empezar con el maestro Pedro Ischú, luego la doctora Gisela Mayén y el licenciado Pablo Hurtado. Por favor. Muchas gracias. Yo voy a tratar de decirlo con la mayor franqueza posible. La ley no tiene magia.
Y aunque hagamos la reforma constitucional, si no pasa por la voluntad de los tomadores de decisiones en este país, no va a pasar absolutamente nada. Creo particularmente que la tarea en el corto plazo está en que efectivamente se regule que en el artículo 29 transitorio de la propuesta se incluya la necesidad de crear una ley de coordinación entre los dos sistemas de justicia, por un lado. Pero eso no es suficiente. Una tarea fundamental para que nosotros podamos salir de la doble moral guatemalteca es que efectivamente el sistema educativo funcione. Es que no ha funcionado, no ha cumplido las dos tareas fundamentales. No genera calidad humana, genera soberbios y engreídos. Y no genera ciudadanía. Es triste ver cómo en muchos espacios de justicia abogados no conocemos la Constitución de la República. Es triste esto. Creo que efectivamente sí se deben hacer esfuerzos para que en esa tarea de coordinación, que ojo, la coordinación entre los dos sistemas está clara, o el reconocimiento de los dos sistemas está clara a nivel de legislación de derechos humanos internacionalmente reconocidos. No hay vuelta atrás. Timoratamente en nuestra Constitución reconocido. Por eso es que los pueblos indígenas estamos diciendo que se reconozca expresamente. Creo que es necesario, urgente e importante crear espacios de diálogos permanentes, de diálogo intercultural, en donde las autoridades indígenas se sienten con la institucionalidad del Estado, para que aprendamos a conocernos. Si queremos de verdad resolver los problemas de Guatemala, hay que conocer el territorio. No podemos seguir teniendo administradores, y hablo de algunos alcaldes, que gobiernen el municipio sin conocer. No puede ser. No puede ser. Creo que en tarea de cosmovisión hay que hacer esfuerzos serios en este país. El ejemplo de Bolivia es distante para nosotros, pero una lección por compartir. Nosotros, en donde yo trabajo actualmente, es la Unidad de Asuntos Indígenas del organismo judicial. El símil en Bolivia se llama Unidad de Descolonización. Creo que a nivel de normas es importante entender cómo se regula en pueblos indígenas y por qué, a pesar de no tener normas escritas, sí conocemos nuestras normas mejor que la Constitución en la comunidad. ¿Qué pasa ahí? Muy bien, a manera de procedimientos, en materia de competencia y profundamente una discusión sobre el tema de la sanción penal. Todo esto para responder categóricamente a la demanda insatisfecha de justicia en pueblos indígenas. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera decir que hay varios desafíos, pero me voy a referir tal vez a los que podemos o debemos enfrentar con urgencia. En primer lugar, el Estado se enfrenta a un gran desafío, que es el de garantizar el pleno goce de los derechos de los pueblos indígenas, porque en la actualidad, y aquí cabe una pregunta, ¿por qué el discurso y el reconocimiento formal al signar instrumentos internacionales como el convenio o como la declaración reconocen la existencia de los derechos colectivos, pero en la realidad vemos que se ha negado a los pueblos indígenas el pleno goce de estos derechos? Entonces, hacer efectivos los derechos colectivos en el ámbito jurídico debe ser que la diversidad cultural forme parte de los principios fundamentales del sistema jurídico del Estado. Ya no llamarlo sistema oficial.
va a ser el sistema jurídico del Estado que tenga, pues, dentro de sus principios fundamentales, la diversidad cultural. Creo también que al darse la reforma, es impostergable que el Estado asuma sus obligaciones atendiendo las características de la sociedad guatemalteca relativas a la pluralidad, a la multiculturalidad, al multilingüismo. La institucionalidad del Estado es la vía principal para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero las instituciones actuales, incluido el sistema jurídico, están diseñadas con una visión monocultural, incluido pues también el sistema de justicia. Por lo tanto, el Estado debe dar respuesta a la diversidad y es importante en este sentido la modificación del actual marco jurídico nacional para armonizar cabalmente toda la legislación en este sentido. Es necesario un marco legal específico, como ya lo decía Pedro, para la coordinación y articulación de la jurisdicción indígena con la justicia ordinaria. Y por último, quiero decir que me parece un desafío el fortalecimiento de las autoridades indígenas. Debe reenfocarse este fortalecimiento hacia la importante función que estas autoridades tienen para el mantenimiento y eventualmente para el restablecimiento del equilibrio y la armonía dentro de la sociedad indígena en particular y para la sociedad guatemalteca en general. En otras palabras, el papel que actualmente juegan las autoridades indígenas en la resolución de conflictos debe fortalecerse porque contribuyen a la gobernabilidad del país. Y este fortalecimiento pasa por una ubicación de fondos en el presupuesto del Estado de Guatemala para las autoridades indígenas que hasta ahora han funcionado sin que se les reconozca ningún emolumento por sus actuaciones, por sus aportes. Muchísimas gracias. Por favor, licenciado Hurtado. Sí, bueno, tal vez lo primero que hay que plantear es que, si como decíamos, se da este reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico, eso no es el punto de llegada, es un punto de partida, es un punto de partida para poder, ya se mencionaba también, generar espacios. Es necesario de intercambio de información, de comunicación, de un diálogo intercultural para poder ir abordando los temas que son necesarios para, me gustó la expresión en Bolivia del buen vivir, o el buen vivir, ¿verdad? Para temas de desarrollo, para ir, bueno, ya se mencionaba, bueno, el tema de mujeres, ¿verdad? De respeto a derechos de las mujeres, de niñez, de trabajo, ya en un espacio de diálogo intercultural que se puede ir generando una discusión conociendo y respetándonos mutuamente ambos sistemas, cómo poder ir alcanzando pues una solución colectiva a esas grandes necesidades que como país tenemos. Entonces, reitero, y tal vez esa es la síntesis, incluso más que un espacio de coordinación, debe existir una armonización entre los dos sistemas que permitan justamente emprender ese camino que nos queda por recorrer hacia llegar pues al estado de bienestar que deseamos vivir. Así que ese es tal vez el gran comentario. Muchas gracias. La denominación del tema parece llevarnos a complejos análisis legales e institucionales, por lo que quienes no somos especialistas en ciertos temas podemos tener la sensación de pisar terreno ajeno. Al mismo tiempo, puede parecer que se trata de un asunto alejado de nuestra cotidianidad, así que la tentación de dejárselo a otros
existe. Nada más distanciado de la verdad. La cuestión del pluralismo jurídico tiene que ver con el corazón mismo de la construcción de un mundo diferente al actual en Guatemala, donde las culturas que existimos sobre la tierra podamos vivir y convivir en armonía, donde la gente, todos nosotros, tengamos mejores mecanismos para organizarnos, dialogar, llegar a acuerdos y resolver nuestros problemas. Es decir, se trata de construir la democracia de verdad, la democracia desde la gente. Pero además, en nuestra Guatemala, el tema es todos los días sobre la mesa, está todos los días sobre la mesa, mejor dicho, en las pantallas de la televisión, en los periódicos, aunque no se titule de esa manera. Quisiera mencionar un ejemplo sumamente reciente. El día 9 de agosto de este año, con el voto a favor de 110 diputados y el voto en contra de 7, los diputados y diputadas del Congreso de la República aprobaron el decreto 42-2016 para cambiar el nombre del Estadio Nacional Mateo Flores por el de Doroteo Guamuch Flores, así como la denominación de la calzada, una escuela y cualquier otra obra que llevara ese nombre. Como lo saben todos, como lo saben todas, don Doroteo, quien no pudo ver esto en vida, ganó la Maratón de Boston en el año 1952 y por ello y otros logros es una de las máximas figuras nacionales del deporte. Insólitamente, ese mismo año, cuando el gobierno nacional, homenajeando el logro del corredor, decide rebautizar el hasta ese momento Estadio Revolución, no lo hace con su verdadero nombre, sino con otro, Mateo Flores. 64 años después se corrige lo que en su momento se dijo fue un error. Uno de los votos en contra en el Congreso de la República expresó que el cambio era un error y que no dejaría de denominar al estadio como Mateo Flores y no Mateo Guamuch. Pero dijo más, que la modificación era segregacionista y un atentado a la integración nacional. En cualquier país, en cualquier país, que un diputado manifieste que no cumplirá una ley, lo anuncie públicamente, que no cumplirá una ley aprobada por su Congreso, sería motivo de asombro y de responsabilidad política, incluso hasta penal. Pero parece que en Guatemala no. Pero la verdad es que tiene razón cuando dice que la resolución afecta a lo que se llama la integración nacional. Es que precisamente a partir de ese concepto se ha pretendido que los indígenas dejen de ser tales, que se incorporen, que se integren a la modernidad por la vía de dejar a un lado su idioma, su cultura, sus formas organizativas y su propia comprensión de la justicia, que la verdad, como se ha demostrado acá, es coincidente con los más altos axiomas de justicia que tiene el sistema oficial. Todo, hasta el nombre, Doroteo Guamuch a Mateo Flores, hay que cambiarlo. Así que él tiene razón. El cambio de nombre tiene que ver con eso, con la construcción de una sociedad respetando a los demás, aceptándonos como nos llamemos, quiénes somos y qué queremos, amaneciendo cada día viéndonos en el espejo con dignidad, no avergonzándonos de lo que no somos, sino siendo guatemaltecos, hombres y mujeres, mayas, garífunas, xincas, mestizos o ladinos, dignos y respetuosos entre sí. Somos conscientes de la dificultad que enfrentamos en este arduo camino hacia una sociedad más igual, más justa y respetuosa de las culturas que lo integran. Reconozco que se deben superar muchos prejuicios y estereotipos. Uno de ellos, esencial para el tema que nos convoca, es hacer ver que resulta imprescindible entender que el diálogo entre culturas, entre pueblos, solo puede hacerse desde el respeto mutuo y la equidad en el trato. Si algunos pretenden mantener la supremacía de unos sobre otros,
que la cultura indígena solo pueda existir supeditada a cuestionables criterios impuestos por el poder de turno, no será posible construir una sociedad intercultural y democrática. En el año 2007, en septiembre, en Nueva York, en Naciones Unidas, un grupo de embajadores encabezados por México y Guatemala luchaban por la aprobación de una declaración y lucharon por meses por la aprobación de esa declaración. Guatemala y México encabezaron el grupo de amigos de los pueblos indígenas en Nueva York, en Naciones Unidas, para la aprobación de la Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ese esfuerzo de derechos de pueblos indígenas que se demuestra en el ámbito internacional también se tiene que reflejar en el ámbito nacional, y ese es un reto para el país. Quiero agradecer la confianza de darnos la oportunidad de empezar este debate y ojalá para el futuro de nuestro país esto pueda tener una utilidad. Muchas gracias y devolvemos el micrófono a los organizadores.